por qué existe este mundo en el que vivimos. Entonces es bueno que nosotros miremos cómo el Señor hizo la creación, porque la hizo, para que la hizo. Y qué hacía, por ejemplo, cuando se creó el mundo. Dice la Biblia que había un caos y el Espíritu de Dios dice que se estaba moviendo, dice que se movía, iba de un lugar a otro, el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces miremos, el tema es revertir, y en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, es la que le digo que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Jesús. Había una serie de cosas físicas. Allí la tierra. Habían cosas físicas que uno podía ver. Y Dios, dice la versión latinoamericana, dice: todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Gloria a Jesús. Ahora, el tiempo, el espacio, eran gobernados por lo espiritual. Allí. El hombre tiene doble nacionalidad. El hombre es natural o físico, pero también el hombre es espiritual. Voy a repetir eso. El hombre es natural. En el mismo hombre está lo natural o lo físico. Y en el mismo hombre está lo espiritual. Lamentablemente, los seres humanos tenemos más tendencia a desarrollar lo físico, lo natural, que lo espiritual. De manera que hay gente que desarrolla un talento, por decir algo, en el fútbol, o como actor, o en cualquier deporte, en la farándula, donde sea, ellos desarrollan en lo físico algo sorprendente. Hay gente que de pronto, a veces uno ve los programas esos de talentos y uno se da cuenta de las personas que presentan ahí, que tienen unos talentos bárbaros, que uno se pone a pensar, ¿cómo camina esa persona en un solo pie? ¿O cómo hace eso? ¿O cómo, por decirlo así, cómo se estira una persona? El otro día presentaron ahí el hombre de goma, y ese hombre cómo se hacía, y eso uno se pone a pensar, ¿cómo hace ese hombre eso? Sino que él desarrolla un talento y se mete en ese talento y lo lleva a desarrollar de una manera bárbara. Pero nosotros en lo espiritual no tenemos esa tendencia. Si nosotros miramos o nos cuestionamos a sí mismos,
nos damos cuenta, para vergüenza de muchos, que hoy no leímos la Biblia, por decirlo así. O sea que ¿cómo podemos ser espiritual si no leemos la Biblia? Entonces somos más tendientes a lo material, a lo físico, que a lo espiritual. Entonces es por eso que nosotros no logramos entender, porque dice la Biblia, las cosas del espíritu lo entienden la gente espiritual. El hombre natural, dice la Biblia, no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son espirituales. Entonces, mientras yo tenga un desarrollo en mi vida más en lo material que en lo espiritual, puedo pasar 2.000 millones de años en la iglesia que nunca voy a entender al Señor, porque Dios se mueve. Ojo, yo le voy a decir algo. Estoy hablando de algo que es tremendo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene dos nacionalidades. El hombre vive en la tierra, se mueve en la tierra, pero tiene un ambiente en lo sobrenatural. Es decir, el espíritu que nosotros tenemos, el espíritu humano que nosotros tenemos, cuando nosotros muramos, ese espíritu no muere. Ese espíritu se va a la eternidad. ¿Me está entendiendo? ¿Y dónde estaba? Estaba dentro de usted y dentro de mí. Entonces eso tenemos que analizarlo, porque Dios lo puso allí. No solamente para que se desarrolle el alma o se desarrolle en lo físico, el cuerpo. Hay gente que cuida su cuerpo y desarrolla su cuerpo de una manera hermosa, bonita, pero no desarrollamos lo que Dios dejó, que es el espíritu. Ojo, en el alma, en el cuerpo y el espíritu, Dios habla al espíritu. Si mi espíritu no está accionado, si yo me acciono más lo material que lo espiritual, Dios no puede hablarme. Por eso es que muchas veces usted recibe una palabra de Dios aquí y nos cansaremos de hacer semanas de unción y nos cansaremos de hacer campamento. ¿Por qué, hermano? Porque usted no está preparado en lo espiritual para poder discernir lo que es de Dios. Gloria a Jesús. Entonces hay un problema allí. Gloria a Jesús. Amén. Entonces el espíritu humano no termina con lo físico, con la muerte física. Él sigue vivo por la eternidad. Dice, el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios. Vuelve ahí a Dios y no se muere, él sigue allí. Mientras que ya nosotros, el alma cogió para otro lado y el cuerpo ya no sirve. Y entonces el espíritu está vivo. Pero nosotros nunca entendimos eso, que Dios nos dio eso. El animal puede ser muy inteligente, pero no tiene ese espíritu que tiene el hombre. Entonces, por muy inteligente que sea, no puede comunicarse con Dios. Entonces, el único ser que puede comunicarse con Dios somos los seres humanos, pero Dios se comunica a través del espíritu que tú tienes. Entonces, cuando Dios dejó cosas espirituales, dejó su palabra es espiritual. La fe es espiritual. Lo dejó porque había algo espiritual en ti para que lo pudieras entender. Entonces, escúchame bien, la fe no se mueve en las emociones. La fe no tiene nada que ver con las emociones. Entonces nosotros tenemos el problema que nosotros nos movemos por las emociones. Resulta que hoy, yo te voy a mostrar ahorita por la Biblia, que nosotros estamos aquí, emocionalmente estoy triste, emocionalmente no conseguí trabajo, emocionalmente no tengo dinero para comer, y esto me afecta, y afecta a la fe, y afecta a todas esas cosas, donde debe ser lo contrario. Debe ser lo contrario. Porque es que nosotros estamos desarrollando. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque estoy triste, porque me pasó esto, porque me pasó. O sea, estamos desarrollando solamente lo físico, estamos desarrollando el hombre natural, pero no el hombre espiritual. De manera que estamos igual al mundo. Venimos a la iglesia, pero estamos igual al mundo. Estamos desarrollando lo que desarrolla el mundo. Gloria a Jesús.
Amén. Gloria al Señor. En lo físico, mire, vea. Ya, estoy limitado en lo físico. Para allá, para donde coja, ya estoy limitado. Dios se mueve en lo espiritual. ¿Dónde se movía Dios? En el espíritu, arriba. No se movía acá, donde estaba en la tierra. Se movía arriba. Arriba. En el espíritu se movía. ¿Qué había en la tierra? Caos. Y Él compuso ese caos. Arriba. Que Él se movía arriba. Ahora, ¿qué puso Dios en el ser humano? Gloria a Jesús. Puso, por ejemplo, sueños. Ojalá se pudiera, porque a veces no se puede. Gloria a Jesús. Encontré un niño, una niña que no tenía dientes. El papá gamín prácticamente. ¿Cómo hago eso yo para pasarlo allá? Vean de arriba. Entonces, quisiera que viera eso. Eso es una historia que encontré yo ahí. Pero la niñita hace las tareas. Ya usted vio el cajoncito ese donde vienen los guineos. Ella lo voltea, mete las piernecitas así. En la parte donde está es un clima frío. De manera que ella está allí y ella está haciendo las tareas. Y viene una señora rica con una hija. Y ella a la hija le compra un abrigo carísimo. Y la hija dice, yo no quiero eso. No me gusta ese color, no me gusta ese abrigo. Entonces ella se sorprende con la niñita y le dice, mira la niñita, mira esa niñita. No tiene casa, no tiene nada. Y mira, está haciendo las tareas ahí. ¿Ah? Y no tiene con qué taparse. Tiene frío. Y tú lo que yo te estoy dando lo estás menospreciando. Cogió el abrigo y le digo, toma niña, te lo regalo. Y le dio el regalo a la niña. Y la niña le decía, gracias señora por ese regalo. Y ella se lo puso. Y entonces le dijo, también andas hablando por los zapatos. Quítate los zapatos. Y se quitó los zapatos. Y se lo dio a la niña. Y la niña estaba alegre. Gracias por darme esos zapatos. Gloria al Señor. Y el papá trabajando. La señora le dijo, ¿dónde está tu papá? Por allí recogiendo. O sea, él andaba, gamín, anda recogiendo cosas. Por ahí anda trabajando, él anda por aquí. Por ahí puede venir, dijo ella. Entonces la señora le dice, niña, yo te puedo tomar una foto. Y ella dijo, sí, tómame. Y cuando ella se sonrió, no tenía diente aquí. Y le tomó la foto y la puso en las redes sociales. Y en las redes sociales hay un hombre supermillonario y hay una sirvienta que le dice, oiga, vea, vi esta niñita tiene un valor grande, mire, esta niñita no tiene casa, no tiene nada, y mira, ella trabaja en los parques. ¿Cómo será que cuando ella trajo la tarea bien hecha, el papá le dijo, ¿dónde la ponemos? Entonces allí en la parelilla donde dormía, vinieron y la pusieron. Esa era la casa de ellos allí. Él se encontró una manta en una basura
Y entonces vinieron y lo pusieron allí y dijeron, vamos a dormir, mija. Y dormían allí. Esta manta, le damos gracias a Dios porque esta manta, Dios permitió que alguno la botara. Porque lo que botan otros nos sirven a nosotros, decía la niñita. Porque la niñita no se arrugaba a pesar de que su papá no tenía ni de caer muerto. Entonces él le dijo, mija, ¿cómo te fue? Gané el examen, papá. Y entonces él le decía, mija, porque la gente esté viviendo lo que esté viviendo, nunca debemos perder nuestros sueños. Un día, mija, tú me vas a sacar de la pobreza. Un día tú puedes ser ingeniera o puedes ser esto y puedes hacer esto. Por eso estás estudiando, porque un día llegarás a hacer esto y a llegar a hacer otro. Mientras ellos estaban en la calle en una miseria, que no tienen casa, que no tienen nada, ellos estaban hablando de un sueño, de un sueño, de un sueño, de un sueño. La niña que estudia. Por Dios, Lili, no me hagas perder la paciencia. Esa niña es siendo amigo como mi tía. No me importa, no me lo voy a poner en punto. ¿Cuál es la luz? Ese es el internet. Lástima que miran de trabajar a la niña, que da cátedra a todos. Y este es el internet de aquí. Mira lo orgullosa que es esa pelada, teniéndolo a todo. Bueno, ya se la estoy contando. Y el hombre rico tiene una pesadilla en la noche. Yo estoy seguro que esa se la puso el Señor. Por eso yo quisiera que viera. Porque él le dijo, patrón, mire la niñita que salió en las redes. Y le digo, ahora mismo no tengo tiempo para estar atendiendo esas cosas. Yo estoy muy ocupado y tal. Y entonces vino Dios y le puso un sueño a él donde el gamín era él. Y cuando él estaba soñando, el gamín, él no tenía plata, sino que en el sueño él era el gamín. Entonces cuando él se vio que estaba todo reventado, sin dientes y sin nada, él se despertó. Y cuando se despertó, entonces dijo, no, Dios me está hablando. Entonces fue allá de la niñita. Power off. Y Lorena, ¿dónde está? Que prende que lo prendas, que está apagado. Gloria a Jesús. Bueno, y ese señor llega. Y ella de cada ratico cuando venía él de allá de trabajar, de coger de la basura, él venía y decía, mira, me encontré este pedazo de pudín. Ay, este pedazo de pudín está bonito, papá. Ella no sé, mientras la rica siempre le buscaba un defecto a la cosa. Y ella, ay, sí, papi, mira, está bonito este pedazo de pudín que nos dieron, que dejaron, que alguien lo botó, gracias a Dios porque alguien la botó. Y hoy podemos comer y todo eso. Y las mantas que venían por ahí. Entonces cuando su papá llegaba, le decía, ¿cómo está mi hija querida? Entonces decía, no, papi, haciendo las tareas y todo. Porque el que tiene sueño nunca debe. Eso era lo que hablaban todos los días. ¿Cómo se dice? El que tiene sueño nunca debe perder porque esto y una vez comenzaban eso y ese sueño lo tenía y lo tenía. Entonces vino ese señor rico y se le acercó a ellos y le dijo, bueno, yo he venido aquí porque tengo algo en mi corazón. Eso se lo puso Dios. Tome, usted nunca volverá a dormir en la calle. Y él le dijo, ¿eso qué dices? Son las llaves de una casa. La casa está amueblada, tiene todo. Ella nunca volverá a hacer las tareas en la calle, sino que ella tiene su mesa, su cuestión donde ella pueda trabajar y pueda hacer. Y lo emplea a él y todo eso. Lo que quiero decir, hermano, ahí le dijo, la niña seguirá estudiando,
Y yo me comprometo aquí, porque ahí estaba la televisión, él llevó la televisión. Aquí el Señor dice, yo me comprometo, yo soy fulano de tal, el tal y cual, y me comprometo que esta niña comenzará a estudiar, así como está estudiando hasta que termine. Imagínate tú, y eso era lo que decía el Señor, que andaba recogiendo cosas. Dice, sí Señor, ella va a terminar y será la ingeniera tal y esto, gloria a Dios, aleluya. Esos son sueños en la miseria, pero que Dios los está viendo. Y Dios lo está, porque te estoy hablando a ti, que si te pones a llorar, Dios no está viendo tu llanto, porque Dios no es emocionalista. Dios se mueve en lo espiritual. Dios se mueve en la fe. No se mueve. Ella pudo llorar. Él pudo llorar por la situación que tenía. Pero ellos no lloraron. Ellos hablaron el lenguaje de Dios. Los sueños son los lenguajes de Dios. Y eso es lo que se hace. Gloria a Jesús. Amén. Entonces hay un problema. Y el primer problema que hay en el ser humano es de mentalidad. Por eso se llama el mensaje revertir. La mente hay que revertirla. La mente tiene que ser reformada. Nuestra mentalidad tiene que ser reformada. Porque nosotros venimos de un mundo donde vivimos materialmente. No vivíamos en lo espiritual, sino en lo material. Gloria a Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Ella, esa niñita, esa historia de esa niñita, ella pudo haber llorado y decir, ¿cómo es que todas las niñitas, mira esa niñita, el traje que tiene, mira lo que yo tengo, mira dónde estoy yo, mira cómo están ellos en su casa? Ella pudo haberse puesto a mirar, a compararse con el uno o con el otro, pero ella no se puso a comparar. Ella comenzó a soñar, aunque estaba viviendo en una situación crítica. Comenzó a soñar, porque el único modo para mover la mano de Dios son los sueños, es la fe y la palabra de Dios. De lo contrario, Dios nunca te podrá ayudar. Puedes ya pasar llorando toda la noche, que Dios no te voltee a ver porque tú estás llorando. Amén. Cuando Cristo vino a la tierra, hablaba un lenguaje, y entonces le digo a los ciegos y le digo a muchas personas, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, por tu fe así ha sido. Gloria a Jehová. No es por tu llanto, es por tu fe. Según tu fe, así será hecho. Según tu fe, según como tú has pensado, según como tú has visto en lo espiritual, en la fe, así será hecho. Cuando estaba la tormenta, y le dijo a los mares, al mar que enmudeciera, y al viento que cesara, Dios no usó la fe de los discípulos, porque ellos habían perdido la fe. Dios actuó por sí solo y le habló al mar y le habló al viento, porque no podía usar la fe de los discípulos. En los momentos en que Dios vio que la gente tenía fe, le dijo, tu fe te ha salvado. Cuando iba a libertar una persona endemoniada, siempre oró por sí solo. Gloria a Jesús. Hay una parte, la mentalidad. No, yo no me meto mucho en lo que es la cuestión esa de computadores, pero ¿qué es el software ese? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Que mueven qué? O sea, eso es lo que mueve todo eso. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que la mentalidad, dependiendo de tu mentalidad, así será tu vida. Porque eso es lo que mueve al ser humano. La mentalidad. Lo que yo pienso. ¿Qué pensaba la niña? Que era pobre. ¿Qué pensaba la niña? Que era una miserable. ¿Qué pensaba la niña? Que no servía para nada. ¿Qué pensaba la niña? Que su papá era un miserable. ¿Qué pensaba? Pensaba diferente. Ella tenía una vida física,
pero sus pensamientos no eran lo que ella estaba viviendo. Gloria a Jesús. Entonces, ahí hay un problema. Cuando el Señor dice, ojo, ¿cuántos han leído el Padre Nuestro? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven tu reino. Mira que viene ahora. Pero mira cómo van los hermanos enmandados, que por eso es que no entienden la Biblia. Léelo, dilo despacito. Pero mira lo que tú estás diciendo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la voluntad? Dice, hágase qué. Dígalo usted, hermano. Ese pedazo, dígalo. Hermano, mire. Ya está viendo allá. ¿Dónde está el cielo? Allá. No, yo sé que el cielo está allá arriba. Estoy hablando ahí. ¿A dónde está el cielo ahí? ¿Dónde está el cielo ahí? ¿Dónde está el cielo ahí? ¿Ah? Está de primero. Entiendan eso, está de primero. Primero es el cielo. Después la tierra, donde tú te mueves. Si tú primero mueves la tierra, estás mal. ¿Por qué? Porque estás en contra de lo que Dios creó. ¿Cómo se hace dónde? Así también dónde. ¿Y qué está hablando? ¿Qué es lo que se va a hacer? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú eres más que vencedor. Que tú no eres un fracasado, sino tú eres un vencedor. Tú eres una persona sana, tú eres una triunfadora, tú eres una persona, aleluya, que Dios creó para hacer cosas grandes. Que se haga la voluntad de allá, en el cielo. Primero es el cielo. Por eso dice la Biblia, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque primero es el reino. Amén. Gloria a Jesús. Por eso es la gente que tenía fe, le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, según tu fe así será hecho. Porque ellos usaban lo espiritual. Gloria a Jesús. Ahora, la historia que está en Marcos 5, 21 al 43, que está la historia de Jairo y la historia de la mujer del flujo de sangre. A Jairo tiene un problema y va a buscar a Jesús. Y mientras está hablando con Jesús, le vienen a dar la mala noticia de que no moleste más al maestro. Tu hija acaba de morir. Gloria a Jesús. Escucha, hermano, yo aquí yo quiero que tú entres. ¿Ya aquí no está el celular? Aquí. Bueno, aquí aunque no se mueva. Mire, hermano, cuando a ti te dicen se murió fulano, ¿qué sientes? Tristeza. Te dan ganas de llorar. Te entran emociones. ¿Cierto? Te dan emociones. Jairo estaba triste. De pronto tú estás triste. Jairo estaba llorando. Quizás tú estás llorando.
Jairo tenía muchas emociones. Pero fíjate que Dios le dice en Lucas 8:50. Gloria a Jesús. ¿Ah? Oyéndolo Jesús le respondió. Le estaban diciendo, tu hija ya se murió. Le digo, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Ojo, Jesús necesitaba la fe de él, de Jairo. No necesitaba su llanto, no necesitaba su tristeza, no necesitaba ninguna emoción de él. Necesitaba ¿qué cosa? Su fe. Y Jairo, ojo a esto que voy a decir, la fe no es un sentimiento. Voy a repetir, la fe no es un sentimiento. Si la fe no es un sentimiento, ¿qué es? Ahí está. Ahí está la revelación. Párate. Tú eres Jairo, no temas. Cree solamente. ¿Qué es la fe? Si no es una decisión. La fe es una decisión. ¿Cuántas alaban a Dios? La fe no tiene que ver con tu tristeza. No tiene que ver con tu emoción. No tiene que ver con tu llanto. La persona puede estar en el peor momento, en la situación más tremenda de la vida, que la fe, la persona si tiene fe, se puede levantar de donde haya caído, de donde esté. Él tuvo fe. Había una desgracia en su casa, pero él tuvo fe de que Dios podía revertir lo que estaba sucediendo en su casa. Como tú en esta noche puedes oír que Él puede revertir lo que está sucediendo en tu bendita casa. Puede revertirlo, puede hacerlo lo contrario. Y él decidió creer. La fe es una elección, una decisión. Tengo que elegir. O eliges seguir llorando, o eliges creer en Dios. Entonces ese es un problema. Y el problema es de mentalidad. Porque nosotros tenemos la misma mentalidad que traímos del mundo. No debemos. Quizás no decimos vulgaridades, pero tenemos la misma mentalidad de allá. Gloria a Jesús. Amén. Este hombre decidió creer en medio de la adversidad. Decidió creerle a Dios. Decidió creer que sí se puede. Y entonces Dios allí actuó. Ahora, ¿él era cristiano? No era cristiano. Entonces el problema es de fe. No de que tú seas cristiano, sino de que tengas fe. Porque la mayoría de ese hombre no era cristiano y tenía fe. Porque Dios le dio fe a todo el mundo. Dios lo puso allí, puso la fe allí. Porque nosotros somos una persona espiritual. No solamente somos materiales, somos una persona espiritual. Y Dios puso la fe allí para que podamos revertir las cosas. Él le digo, mira, Señor, le digo, si el Señor dijo, allá el profeta ha dicho que te zambullas 7 veces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Y vino y lo hizo. Y vino y la lepra se sanó con zambullirse. No necesitó ir del médico. Es que por la fe, hermano, la fe hace cosas extraordinarias. Y ese es el problema. Es la fe. Gloria a Jesús. Aunque él estaba triste, aunque sentía ganas de llorar, o quizás estaba llorando, él decidió creer. No importa cuál sea tu situación, pero si tú decides creer hoy,
todo se va a revertir si decides hoy creer. Gloria a Jesús. Ahora escuche esto. Si yo digo, si yo voy allá a la universidad y me escribo en la universidad de la Universidad del Atlántico, digo, no, yo me voy a escribir aquí en la Universidad del Atlántico, pero yo le quiero decir a usted, al rector, que si hay alguien que sabe, ese soy yo. ¿Y cómo hace ese rector para probar si yo sé? Me hace un examen. En el examen yo voy a demostrar lo que yo estoy diciendo. Y así es lo que dice la Biblia en Santiago 2:26. Si tiene fe, pues actúa en obras. El Jordán se abrirá. Josué le dijo al pueblo, caminen, y los líderes comenzaron a caminar, y cuando llegaron al Jordán y los pies comenzaron a introducirse en las aguas del Jordán, que estaba desbordado, se comenzó a abrir. Entonces tiene fe, entonces comienza a obrar. Haz obra de que verdaderamente tú tienes fe. No es decir, yo tengo fe, es obrar. Si yo le creo a Dios, tengo que avanzar, tengo que hacer cosas. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Gloria a Jesús. Que hay gente que no se mueve por el estado emocional. Él tenía un estado emocional crítico. Él estaba mal. Pero él decidió a creer. No sé cuál sea tu estado hoy, pero él decidió creer. Amén. Y la fe, Dios la prueba. Dios la prueba. Ojo, la fe Dios la prueba y luego la aprueba. Dios prueba tu fe. Yo tengo fe. Aleluya. Entonces Dios te prueba para ver en que en las circunstancias que tú tienes. Gloria a Jesús. Amén. Tú dices, ¿cuántos tienen fe? A nadie se atreve a decir, ¿cuántos tienen fe? Dios te la va a probar. Y para probártela te pone una situación difícil para ver si es verdad. Entonces, si esa prueba que Dios te pone, tú la sacas adelante, entonces esa fe Dios la aprueba. Y si la aprueba, te bendice. Y el postrer estado de Job fue más bendecido que el primero. Primero Dios probó la fe de Job y Job la pasó el examen y Dios lo aprobó y Dios lo bendijo. Porque tu fe será probada como el oro, dice la Biblia. Entonces, para tener fe, cuando yo digo yo tengo fe, entonces viene una circunstancia para ver si es verdad que yo tengo fe. Amén. Entonces Dios dejó algo que se llama lo espiritual. Y lo espiritual es primero. Y cuando yo entienda eso, yo estaré por encima de las cosas. Y podré revertir cosas que están en contra. ¿Cómo revirtió? Escuche esto, mire. José lo odiaban, le tenían envidia, fue esclavo, lo metieron preso. ¿Cómo revirtió eso? Eso es en lo físico. ¿Cómo lo revirtió? ¿Cómo revirtió eso? Soñando. Y el sueño no se ve, porque el sueño es espiritual. Entonces él soñó de que Dios lo iba a poner allá arriba. Lo iba a poner por encima de sus hermanos, lo iba a poner aún por encima de sus padres y por encima de mucha gente. Y esos sueños revirtieron lo que le hacían físicamente. Lo que le estaba sucediendo en lo físico, él lo estaba revirtiendo con los sueños.
¿Y qué estaba? Los sueños estaban en el ámbito espiritual. Y esto que está en el ámbito espiritual era más poderoso que lo que estaba sucediendo en lo material. Entonces esto de acá arriba, aunque esto era verdad lo que le estaba pasando, estaba dominando acá. Cuando él le dijo, no temas, cree solamente, había muerto la hija de Jairo, pero él comenzó a creer que sí se podía, que sí Dios puede tener ese poder para libertar o para sanar, y eso se dio. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando yo estoy acá en lo espiritual, gloria a Jesús, ¿cómo puedo ser yo espiritual? Leyendo la Biblia, orando, oyendo la palabra. Amén. Entonces ayunando, vigilando. Mañana hay, el jueves hay oración y el viernes hay vigilia. Son los que casi no vienen. Entonces, ¿cómo vamos a ser espiritual? ¿Jesús vigiló o no vigiló? ¿Por qué vigilaba siendo él Dios? Porque necesitaba. Jesús no era carnal, Jesús era espiritual. Por eso Jesús la carne no le llamó la atención, sino las cosas espirituales, porque Jesús le encantaba lo espiritual. Y por eso oraba allí. Entonces, allí hay un problema, porque es que la gente quiere ser espiritual, pero sin hacer nada. Y ese es un problema. Yo tengo que ser espiritual. Tengo que gustarme las cosas del espíritu. Tengo que desarrollar el espíritu que Dios puso en mí. Que Dios puso en mí. No estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando del espíritu humano que Dios puso. Ese espíritu se tiene que despertar, porque Dios con el Espíritu Santo, cuando vaya a hablarme a mí, no va a hablarle al alma, no va a hablarle al cuerpo, va a hablarle al espíritu. Si mi espíritu está muerto, Dios no me puede hablar. Y mi espíritu se tiene que despertar. Y tengo que tener una mentalidad diferente. Esa niñita, porque esa niñita siendo pobre, esa niñita estando en la desgracia, siendo su padre gamín, siendo cómo la ayuda a Dios, cómo Dios tocó a ese hombre allá, cómo pasó esa muchacha y esa pelá grosera en el mismo momento que estaba. Dios tenía todo planificado. ¿Por qué, hermano? Porque esa niñita soñaba, porque esa niñita en la tierra decía esto y aquello. No era cristiana, pero estaba haciendo lo que Dios dice, que se haga su voluntad, así como se hace en los cielos, se haga en la tierra. Y en los cielos no hay enfermos, en los cielos hay victoria, en los cielos hay salud, en los cielos hay de todo, gloria en el cielo. Y cuando yo comienzo a soñar lo que está en el cielo, entonces lo que está allá se ha en la tierra. ¿Me está entendiendo? Entonces ella comenzó a soñar que podían salir, aunque su padre con su fuerza no podía. Pero el padre que estaba allá arriba sí podía. Gloria a Jesús. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso de esa niña, porque ella, teniendo la basura a su alrededor, soñaba con ser grande. Hay otra cosa que monté también en Facebook que le dije, que dice ahí, los sueños no se pueden perder. Por eso los hermanos odiaron a José, lo vendieron, lo hicieron esclavo, lo metieron preso, lo calumniaron, porque lo que el diablo quiere acabar con el ser humano son los sueños. Porque él sabe que el día que tú pierdas los sueños, hasta ahí llegaste. Porque uno se mueve por los sueños, por lo que uno aspira, por lo que uno quiere tener. Gloria a Jesús. Entonces ese es el problema. Entonces cuando usted dice yo tengo fe, tenga la plena seguridad que Dios la va a probar. Y como nosotros no podemos a pensar, mira esa niñita, vuelvo y repito, esa niñita pudo haber dicho, ay, pero mira la niñita de allá enfrente, mira esta que está, mira esta niñita como está bendecida, y yo estoy aquí como una miserable y todo lo demás, ni diente tengo, porque hasta eso ni diente tenía la niñita. Tremendo, ¿eh? Pero qué hermoso. Mire la hermana, gloria a Jesús. Tremendo.
Es increíble. ¿Cuántos han tirado los sueños? Ya ni sueñan. Ya hay gente que llegó a un liderazgo y ahí se quedó porque se estancó, porque cree que Dios nada más lo llevó hasta ahí. Que ahí se va a quedar. Ya piensa que ya consiguió como mucho. Yo nunca me he conformado con lo que Dios me ha dado. Todos los días le ruego a Dios que quiero más. Todos los días le digo a Dios que quiero aprender más, que quiero ir más allá. Y cuando Él comienza a decir, mira, hay un problema. El problema es de mentalidad, el problema es de esto, el problema es si la gente comienza a pensar como yo pienso, entonces las cosas van a ser diferentes. Cuando mis pensamientos se den con los pensamientos de Dios, entonces las cosas serán diferentes. Amén. Cuando comience a soñar más allá, en grande y más allá. Amén. Entonces las cosas comenzarán y yo te voy a decir, mira, ese video, eso no lo montó, eso hasta lo monta, ese video lo montó una muchacha que es mundana. Pero ella le impactó esa historia. Entonces yo cogí la historia y la guardé. Porque yo vi que la historia tenía que ver con lo que yo traía. Tenía que ver, precisamente hoy se da eso. Entonces yo me quedo impactado porque cuando Dios creó las cosas y cuando Él vino, Él le habló a la gente de fe, comenzó a decirle, y la gente que se podía mover con Él era la gente de fe. Y entonces mira que Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y caminar sobre las aguas. Y caminó. Pedro era una persona que él decía, Pedro tenía una fe alocada. Pedro decía, bueno, si me voy a ahogar, que me ahogue. Pero él avanzaba. ¿Sí me entiende? Avanzaba. Mi papá tenía un dicho que decía, cuando yo decido echar para adelante, ojalá me muera, pero yo sigo adelante. Y así era. Yo recuerdo que una noche nosotros estábamos haciendo un horno. No sé cuántos aquí algún día han hecho un horno. Tu pastor hizo horno. Que sepa que ahorita que vean aquí, te voy a decir que el hermano Luis es flojo. A mí me tiene sin cuidado lo que diga, pero lo que yo he hecho, muchos aquí no lo han hecho. Yo hice hornos. Y hornos más grandes que toda esta tarima. Que cuando salíamos de ahí eran 100 sacos, 150 sacos de carbón que sacaban. Y mi mamá había muerto. Y hacía como un mes que mami había muerto. Y estábamos haciendo el horno. Y mi papá traía un mechón que no pegaba ni como decía mi mamá, un chivo de brisa. Así que la luz del mechón que mi papá llevaba estaba rectecita, así, rectecita. Y yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. El mechón es este y la luz es como llega como hasta acá. Y entonces mi papá venía y lo volteaba así para que toda la cosa esa se llenara de gas. Entonces el mechón alumbraba y eso alumbraba así. Y esa llamita que llegaba hasta acá, rectecita así, no la movía, no había nada de brisa. Y entonces pasó y hizo un soplo así y lo apagaron. Quedamos ahí. Yo no le veía la cara a mi papá porque no se veía nada. Quedamos así. Él iba adelante y yo iba atrás y cuando se quedamos. Y entonces yo le pregunté a papi, ¿eso qué fue? ¿Se fue tu mamá? Digo, se fue tu mamá. Imagínate, cuando él dijo que era mi mamá, a mí me entró como una bola por aquí. Pero mi papá seguía adelante y yo seguía atrás. ¿Sí entiendes? Y óyeme bien. Y mi papá decía, usted no tiene que tener miedo a nadie. Entonces mi papá estaba acá. Entonces mi papá decía, yo voy a ver el horno otra vez si no se rompió. Me esperas aquí, oíste. Imagínate tú. Y yo digo, bueno, yo te espero.
Yo me quedaba ahí, mi papá duraba ya quizás 20 minutos, pero para mí eran como 40 horas. Y yo recuerdo que en la noche, en esa noche que mi papá estaba allá, yo no me dormía y oía que oía yo eso. Y yo no me dormía, yo sabía que lo que estaba sonando no era bueno. Y cuando mi papá vino, yo le dije, papi, oye, y él escuchaba, ¿sabes qué era? Una cascabel. Ahí a esa hora matar esa culebra, porque era que había que matarla. Amén. Gloria a Jesús. Yo le digo aquí a la gente que yo he matado en la vida mía más de 100 culebras, la gente no lo cree. Pero yo he matado de toda clase de culebras. Amén. Todo eso lo ha usado Dios para que ahora cuando uno sea cristiano, Dios usa todo eso para la gloria del Señor. Amén, hermano. Dios te va a hablar en lo espiritual. Si estás comiendo Zaragoza, nunca te va a hablar. Y eso no, que no comas Zaragoza. Estoy hablando de que a veces creemos que Dios nos va a hablar allá en el restaurante Don Pablo. Harto de no sé qué, tú y que Dios te va a hablar allá. Dios te habla cuando estés orando. Dios te habla cuando estés ayunando. Dios te habla cuando estés leyendo la Biblia. Entonces Dios te hablará. Entonces Dios te va a decir. Amén. Dios te habla cuando tú tengas sueño. Dios te habla cuando tú tengas fe. Entonces Dios te hablará. Porque Dios se mueve en lo espiritual. Tienes que entender que Dios es espíritu. Diga conmigo, es espíritu. Es espíritu. Los que lo alaban deben alabarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. O sea que hay mentira para alabarlo. Amén.